dentro del gobierno de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni dominado por ninguna otra nación, sino que acabará por completo con todos los demás reinos y durará el reino del Señor por siempre. Amén. Daniel 2:44, si quieren encontrarlo allí. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, no podía dormir. Estaba frustrado, estaba enojado, estaba atormentado, porque había tenido un sueño, una visión anoche de una imagen, de una estatua, que no se le quitaba de la mente. Y ninguno de sus adivinos, porque en ese tiempo tenían adivinos, le podían contar el significado de ese sueño. La imagen de la estatua que tenía cabeza de oro, tenía el pecho de de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y la parte de los pies eran hierro y barro. Y en un momento de un monte desprendió una roca que fue lanzada a los pies de la imagen de esta estatua. Y quebró la estatua hasta que se quedó de pedazos. Vino el viento y la dispersió hasta que no quedó nada. Quedó a polvo, se desapareció completamente. Pero la roca quedó y esa roca se convirtió en una gran montaña que dice que ocupó toda la tierra. Vino Daniel, el único que pudo dar la interpretación al rey, y le dijo que la estatua significaba diferentes reinos y que esa piedra significaba el reino de Dios, que vino y destruyó a cada reino hasta que no quedó nada, y que el reino de Dios es como una montaña que algún día va a ocupar toda la tierra. Cuando el rey escuchó eso, se cayó a rodillas y le ofreció sacrificio, y luego puso a Daniel en lugares altos, porque pudo ver que el Dios de Daniel es el que va a permanecer por siempre. Amén. Ahora, este rey pagano acaba de recibir una visión de nuestro rey que le mostraba el poder de su reino, que ningún otro reino puede sobrevivir en él. Amén. Él le enseñó qué sucede cuando el cielo se encuentre en la tierra. Cuando hablamos del reino de Dios, se lee bastante en la Biblia. ¿Qué es el reino de Dios? Amén. El reino de Dios es su poder, ¿verdad? Es su poder supernatural que viene, que sana, que liberta cualquier problema en nuestras vidas, destruye también cualquier cosa que se opone a Él. Ese es el poder del reino de Dios cuando está en la tierra. Es poderosa. Y muchas veces, escuchando o leyendo la Biblia, siempre se leía los pasajes del reino de Dios, que Jesús también nos ha dicho: yo te doy las llaves del reino. ¿Qué significaba eso? Y buscaba y tal vez totalmente no entendía o comprendía qué significaba eso, cómo podemos llegar a ese punto, ¿verdad? Porque obviamente si el Señor nos ha dicho que yo te doy esa llave, es el deseo del Señor que el reino de Él sea establecido en mi vida, que sea establecido en mi hogar, que sea establecido en mi iglesia, que sea establecido en la tierra. Eso es el deseo del Señor. Voy a compartir con ustedes algunos puntos que me llegó un poquito a entender, cosas que necesito para llegar a un punto para poder recibir este reino en mi vida. Amén. Los primeros puntos van a ser... Ok.
El primero va a ser derivar la mentalidad que yo soy una víctima. Luego voy a tocar el punto de que tenemos que tener cuidado de mí mismo. Tercera, cómo caminar en el papel de un sacerdocio real, ¿verdad? Porque estos 3 puntos nos ayudarán a ser una fuerza muy poderosa para que podamos destruir imágenes, para poder destruir estatuas que están en nuestro hogar, en nuestra ciudad, en nuestra casa. ¿Okay? Punto número 1, ahí está. Este punto es interesante, pero se ve. Y es un poquito común. Está la mentalidad que yo soy una víctima porque en la iglesia no me alimentan. Entonces no puedo crecer. En la iglesia no me enseñan lo que necesito. El pastor, los líderes son responsables para mi crecimiento. Un pensamiento muy peligroso. ¿Por qué? Porque esto nos comienza a limitar a recibir lo que el Señor tiene para mi vida. Comienza a limitar el propósito por el cual yo estoy aquí en este lugar. Con esa mentalidad que yo no soy responsable, sino que otros son. Y si no me alimentan, es culpa de ellos, no la mía. Cuando la Biblia nos dice en Juan 3:34, si tienen su Biblia, dice ahí: pues el que ha sido enviado por Dios habla las palabras de Dios, porque Dios da abundantemente su espíritu. ¿Qué significa eso, hermano? Que el pastor o el predicador o quien sea que ha dado una enseñanza, dice que él ha puesto ahí con el propósito de dar alimento en abundancia, dar su espíritu en abundancia. ¿Quién tiene que dar la medida entonces? Nosotros. Si el Señor nos está dando en abundancia y yo vengo a la iglesia con nada para recibir del Espíritu, me voy sin nada. O si queremos, podemos decir, puedo ir allá atrás, agarrar las copitas de la Santa Cena y decir, con esto me voy a llenar hoy. ¿Quién tiene la medida? Yo escogí este vasito para ser llenada. Cuando la Biblia aquí me dice que Él da su espíritu en abundancia, yo decido cuánto quiero recibir o no quiero recibir. Tenemos que ser como las viudas que venían con sus, ¿cuántas dicen? 10. Usted escoja sus 10 jarros o no hay jarros, vengan con sus joyas, lo que sea, vengan para recibir, para que le dure la semana. Y si usted viene un mes, bueno, para que recibir todo el mes para que le llene. Pero el punto es que no hay excusa que podamos decir en nuestra mente, yo no soy responsable por mí, es el pastor que no me está alimentando. No es cierto, porque el Señor manda su espíritu para que usted reciba. Y si usted viene con su copita chiquita, bueno, váyase a la casa con eso. Así es el Señor, así es el poder de Dios. Él nos da mucho, pero nosotros no queremos recibir a veces. También está la mentalidad que para mí me pongo aquí. Es la mentalidad que mi vida es complicada y no tengo tiempo. Soy una víctima del tiempo. Soy una víctima que tengo tantas cosas en la vida que no tengo tiempo para orar. Cuando era soltera, era muy fácil dedicar tiempo al Señor. Yo me recuerdo que yo siempre hacía unos dates con el Señor. Muchos no les gustan esto, pero a mí sí. Yo no tenía novio, pero Jesús era mi novio. Con él yo me sentaba a hablar con él, y a veces ponía mi cuarto con candelitas, con mi música de adoración, y me sentaba a leer la palabra de Dios. Ese era mi tiempo con mi Dios. Fácil, ¿verdad? Yo no cocinaba,
Yo no limpiaba la casa. Ahí está mi mamá, ¿verdad? Cuando uno está viviendo en casa, uno tiene tiempo. Tiene todo el tiempo. Y me casé. Ahí viene la primera excusa. Ay, Señor, se me complicó la vida. Tengo que cocinar todos los días, tengo que limpiar todos los días, tengo que hacerle lunch, tengo que no sé qué, y tengo que darle tiempo a mi esposo, Señor. Hoy, tal vez mañana contigo, Señor, porque tengo mucho. Cuando me di cuenta que estaba entrando en ese rol, tuve que parar y acordarme que yo tengo que mantener mi relación con mi Dios. Aleluya. Luego me embaracé, aquí viene otro. Otra vez, se me complicó la vida, Señor, con hijo, no, olvídese. Y después trabajando, ay, ya no, tal vez una vez a la semana ahora. El proceso que le quiero llevar es a donde caemos mucho, y es la mentalidad de un víctima, que no tengo tiempo, que es complicada, tengo tantas cosas, estoy tan afanada que no puedo concentrarme muy bien, ¿verdad? Pero eso no es así. El Señor dice que tengo que cuidar de mí misma. Eso es lo más importante. Amén. Porque se me recuerda. Gloria a Dios, aleluya. Perdón. Entonces el Señor desea que nosotros comencemos a poner atención a mí misma. Ese es el punto número 2 que vamos a explorar. Ahí está. Tener cuidado de mí misma. Amén. Vamos a abrir su Biblia en Primera de Timoteo 4:16, y dice: ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros. Si sigues firme en todo, si lo que haces te salvará, si haces esto te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te escuchan. Aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, cuídate. No solo cuídate, asegúrate que estás comiendo, asegúrate que estás durmiendo, pero cuida tus talentos, cuida tu llamado, porque es esencial. Es muy importante que yo sea responsable por mí misma, no el pastor, pero yo soy responsable. Amén. Y en estos puntos, cuando dejamos la mentalidad de víctima y comenzamos a recoger o ser responsable por mí misma, el Espíritu ya comienza a moverse más y más y más en nuestras vidas. Él nos enseña que nuestros talentos, nuestro llamado es por un propósito. Es con el propósito. Si usted comienza, el hermano Castillo muchas veces ha dicho, pongan sus habilidades en práctica. Pónganlos en práctica, porque si usted se está esforzando en estas áreas, cuando viene el Espíritu Santo, su llamado va a ser esforzado. Su llamado va a tener poder como esa roca que fue lanzada a esa imagen, que va a poder destruir todo lo que se le ponga a usted. Eso es el deseo de nuestro Rey para nosotros. Si nosotros no salimos de esa mentalidad y no tomamos posesión de nuestra propia vida, nosotros también podemos caer como esa estatua. Porque el momento cuando viene la presencia de Dios a una iglesia o en su casa o a este mundo, porque sí va a venir, el Señor dice que va a venir un derramamiento de su Espíritu. Si nosotros no sabemos cómo olvidar de esa mentalidad, no sabemos cómo cuidar de nosotros, nosotros caemos con esa imagen hasta que vamos a desaparecer, porque no vamos a entender que había caído el Espíritu de Dios, que no había caído el reino de Dios. Entonces, ten cuidado de ti mismo, es lo que dice en ese versículo. El tercer punto es caminar en el papel de real sacerdocio. Amén.
¿Cuántos saben que sí somos sacerdocio real? Se puede decir de todo, ¿verdad? Somos, ¿verdad? En el momento que nos damos la vida a nuestro Rey, Él nos llama su real sacerdocio. Es un título muy bonito, ¿verdad? Pero ¿es solo un título? Para muchos solo lo tenemos como un título. O decimos, sí, yo soy un sacerdocio real de Dios. Es un título muy bonito. Pero si comenzamos a caminar en el papel, que significa el rol, hermanos, es muy impactante lo que podemos hacer con ese rol, con ese papel. La definición de un sacerdocio es ministrar en el nombre de la deidad como su representante en lo que Él dice, Él recibe de Él, habla por Él, ministra y sirve a la gente en su nombre. Luego dice, primero debe saber a quién está representando. Aquí viene otro punto importante, que no es solo un título. Dice que primero debe de saber a quién representa. Entonces, como sacerdotes reales, nosotros debemos de saber quién Dios es, si lo estamos representando. Somos embajadores, debemos saber a quién servimos, debemos saber quién es Él. Dice, es necesario que haya un conocimiento personal que le brinde mayor intimidad y revelación que aquellos a quienes sirven para que pueda ser un testigo fiel de la gente. Eso es lo que el Señor nos llama a hacer. Ese es nuestro propósito aquí en la tierra, cuando damos nuestra vida a nuestro Rey. Eso es ser sacerdocio real de nuestro Rey. Imagínense qué esencial, cuán grande es este papel. Para mí, esto significa que yo soy esa roca que fue quitada del monte para ser lanzada a esa imagen. Si nosotros somos representantes y estamos ministrando de parte de Dios, eso significa yo tengo el poder para derribar reinos, para derribar potestades en mi casa, mi familia, en mi vida. Eso significa también que yo puedo hacer milagros, pueden haber sanidades, puedo hacer liberaciones. Eso es el caminar en el papel del sacerdocio real. Es porque estamos imitando a nuestro Dios. Y todo eso es lo que el Señor hace. Amén. Eso es lo que el Señor desea para su reino, para su gente. Que se preocupe a tener una intimidad con Él. Esa es la parte importante. Tener comunión con nuestro Dios para saber cómo podemos derivar, cómo saber cómo orar. Si tenemos intimidad con nuestro Dios, lo conocemos, sabemos quién Él es y lo podemos representar bien. A un punto que nada que venga contra nosotros no nos puede destruir. Al contrario, nosotros podemos resistir. Amén. Ya tenemos que tener intimidad con nuestro Dios. Amén. Ahora, ¿cómo se ve cuando está el reino de Dios? Después de estos puntos, por decir, es una manera que ya nos podemos poner en posición para que el reino de Dios se establezca en mi vida. ¿Cómo se ve cuando el reino de Dios está establecido en una vida, o en una casa, o en una iglesia? Se van a ver milagros, se van a ver como la iglesia en hechos. Si usted quiere saber cómo es el reino de Dios, cómo es activado el reino de Dios, cuáles son las cómo se ve establecido el reino de Dios, lea
el libro de Hechos, porque esas iglesias, esas casas tenían establecido el reino de Dios. Significa que ellos tenían el poder de Dios en medio de ellos. Y cuando el poder de Dios está en medio de su vida, de su casa, de su iglesia, ¿qué pasa? Cosas cambian. Cosas tienen que cambiar. Algo tiene que suceder si está el reino de Dios en mi vida. Algo tiene que suceder si el reino de Dios está establecido en la iglesia. Algo tiene que suceder si el reino está establecido en una nación. Algo pasa. Y las casas de Hechos me encantan porque se me ven como algo, wow, qué lindo, milagros, liberaciones. Pero se ven tan lejos porque aquí no se ve, ¿verdad? No se ve. Esa es la parte triste, pero no significa que no pueden suceder. Yo digo, yo quiero que mi casa sea una casa como los Hechos, donde ellos tenían visitaciones de ángeles y para ellos no eran gran cosa. Por ejemplo, me recuerdo de Pedro, sí, que estaba en la cárcel. ¿Y qué sucedió? Ellos estaban en una casa orando que sea liberado, que sea, ¿verdad? Que saquen que se lo liberen de la cárcel. Sí. Y oyeron a alguien en la puerta y dijeron, oh, es Pedro, pero no creyeron. Dijo, es solo el ángel. ¿Quién dice eso? Que solo es un ángel. Eso significaba que ellos ya estaban viendo visitaciones de ángeles. Por ellos no era una gran cosa que llegara un ángel en la casa. Imagínense si llega un ángel en mi casa, yo comienzo a reprender porque es un espíritu, ¿verdad? Caigo de rodillas, me siento que me muero. Pero para ellos no fue cosa grande, ni le abrieron la puerta. Solo dijeron, solo es el ángel de Pedro. Imagínense si así está el poder de Dios en mi casa. Yo puedo tener visitas de ángel. Me puede venir el ángel de la Manadoris y le digo, bueno, ahí está el ángel de la Manadoris. Vino a visitar. Imagínense, esa era la iglesia. Esas eran las casas, porque eran casas también, eran hogares. Estos hermanos habían aceptado o se habían puesto en posición de recibir, de establecer el reino de Dios en su hogar. Y yo digo, yo quiero que mis hijos no solo escuchen de los milagros que el Señor hace, no quiero que ellos digan, wow, escuché de esto como yo crecí, que oigo milagros. Yo quiero que ellos vean que eso sea su testimonio. Y yo quiero que eso continúe en la generación. Eso es el deseo del Señor, porque cuando el reino de Dios está en su casa, sus hijos crecen en ese ambiente, saben cómo ponerlo en la casa de ellos, y eso sigue y sigue y sigue. Amén. Eso es lo que el Señor quiere para su pueblo. Amén. Eso es vivir la vida como un real sacerdocio, porque estamos ministrando en el puesto de Él. Ese es lo que Él nos ha llamado a hacer. Ese es mi rol. Ese es mi papel. Gracias, Señor. A veces, muchos a veces no creen que sí hay casas de esa forma en este tiempo. Pero sí lo hay. Hay iglesias que están en ese ambiente también porque están pasando por milagros. Están teniendo liberaciones. Sí lo hay. Tenemos que tener que sí lo hay. Aunque no lo veamos, pero sí lo hay. Hay pastores en Redding que a mí me encantan escucharlos cada semana en el podcast. Porque ellos viven en la presencia del Señor. Al punto que cuando se le cae la hija y tienen visitantes que no son cristianos,
la visita le va y le limpia la herida a la hija. Y la mamá le dice, no se preocupe, el Señor la va a sanar. El momento que esa señora le está limpiando la herida a la niña, ve que ya no hay nada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso sucede cuando el reino de Dios está en su casa, con el propósito para hablarle a las almas. Ellos abren su casa para recibir los que no son cristianos, para demostrarle que en su casa hay un poder que lo puede todo. Gloria a Dios. Esa casa yo quiero, yo no sé si usted quiere. Yo entiendo a veces qué significa eso, porque también eso no significa, no quiero decir que la vida va a ser fácil. No significa que no voy a tener pruebas. Al contrario, si vamos a ver milagros, si vamos a ver sanidades, si vamos a ver liberaciones, hay que tener pruebas. ¿Verdad? Si no hay pruebas, no vamos a ver nada. No vamos a ver liberaciones. No vamos a ver milagros. A veces eso asusta a la gente porque uno no quiere pasar con cosas. Pero lo que a mí me hace ver es que sí, el Señor me puede dar una prueba. Sí, el Señor permite situaciones en mi vida. Pero no es la intención de mi Dios que yo me quede así. No es la intención de Dios que usted esté en ese vicio. No es la intención de Dios que usted se quede con esa enfermedad. No es la intención de mi Dios que usted se quede en ese problema. Sí, Él también lo permitió, pero con el propósito que usted se levante, que usted lo busque, para que usted pueda caminar en su rol de sacerdocio real, para que pueda entender que usted ha sido llamado para hacer lo mismo que su hijo ha hecho en esta tierra. Y para que impactamos al mundo. No es solo para mí misma, es con el propósito. En cuanto yo llego a la casa, por ejemplo, yo soy bien cercana con mis compañeras de trabajo, nos contamos lo que pasa durante la semana y yo digo, Señor, si un día me permite tener estos milagros o estos propósitos, yo les cuento porque ellos saben yo soy cristiana. Y así impactamos. Así se sigue en el trabajo, en la casa, a donde usted vaya. Eso es impactar al mundo. Eso es ser esa piedra que el Señor lanza para destruir barreras en nuestras vidas. Para que no nos quedemos en ese problema. Para que no nos quedemos en la oscuridad que nos tiene tan tormentado. Acuérdese, eso no es el deseo de Dios. Él desea que tú sepas quién eres y que también sepas que el reino de Él es grande y que va a dominar la tierra entera. Usted tiene la decisión ser parte de esa roca que se va un día a convertir en la montaña del Señor que va a cubrir este mundo entero. A mí el Señor me ha estado en esta semana hablando tanto de esto, porque es algo que lo deseo. No digo que yo tengo todo esto, pero le digo que es mi deseo como madre, como esposa, establecer el reino en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Para que mis hijos y mis nietos y mi generación conozca, que sepa, que pueda ver qué sucede cuando el cielo entra a esta tierra. Aleluya. Gloria a Dios.